Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, porque el Señor nos dice, y estad siempre preparados para presentar defensa y que sean entendidos en los tiempos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entendiendo los tiempos. Bienvenidos a su programa Entendiendo los tiempos, comprendiendo la actualidad desde una perspectiva bíblica. Hoy es un programa muy especial para nosotros porque es el programa número 100. ¿Qué ustedes opinan de eso? Bueno, eso significa que el Señor hasta aquí nos ha ayudado. Amén. La verdad es que cuando comenzamos hace ya casi dos años, más de 2 años. No nos imaginábamos que el programa iba a llegar a donde ha llegado, pero damos muchas gracias al Señor por la manera como ha usado el programa y la manera como nos ha bendecido a nosotros a través de estar grabando estos programas por todos estos meses. Y gracias a todos ustedes, nuestros oyentes, los que nos ven a través del internet, gracias por permanecer con nosotros, gracias por sus muestras de apoyo, gracias por los correos que nos envían, por sus llamadas, por los testimonios que nos dan cuando nos ven. A Dios sea la gloria por todo lo que estamos haciendo. De hecho, sería bueno decir a los hermanos que a veces se comunican con nosotros que ellos no se imaginan el ánimo y el estímulo que son cuando nos mandan una nota, que están viendo el programa en tal o cual lugar. Es muy estimulante porque uno está aquí en esta cabina y uno no tiene ni idea de quién está detrás escuchando esto. Así que también es una bendición que ellos nos dan al comunicarse a través del chat del YouTube o a través de la página. Y este no es solamente el programa número 100, sino que es el último programa de este año, 31 de diciembre del 2014, lo cual también es una bendición. ¿Tú recuerdas cuando estabas chiquito que tú pensabas, wow, cuando lleguemos al año 2000? Pero eso fue los otros días, yo estaba chiquito. Sí. Uno pensaba, en el caso tuyo no, pero en el mío eso fue ayer. Uno pensaba que los carros iban a estar volando como los Jetsons. Y no están volando todavía. Sí. Y ahora ya estamos en el 2014, terminando el 2014 para llegar al 2015. Es increíble que estemos tan lejos. Y el título de nuestro programa hoy, Año Nuevo. ¿Estás listo? ¿Listo para qué, Salvador? Bueno, cada año siempre tiene sus retos, tiene sus demandas y también nosotros tenemos nuestros planes, pero las cosas no suceden necesariamente porque lo deseemos, sino que también debemos cumplir con nuestra parte. Muchos dirán, para mí el año 2014 fue un año maravilloso. Muchas cosas pude conseguirlas, mis planes se concretizaron. Fue muy bueno todo, pero muchos dirán, así como las chispas vuelan al aire, así nace el hombre para la aflicción. Para mí, podrán decir mucho, fue un año que tuve bendiciones de Dios, pero también tuve muchas aflicciones. Y no es bueno ver precisamente en medio de tanto cambio y turbulencia, nosotros saber que hay verdades que no cambian. Y el hecho de que sean aflicciones o bendiciones, en todas Dios estuvo allí con nosotros. Nuestro Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Y esa es una bendición. Para mí me gustaría que empezáramos este programa e hiciéramos un autoexamen en diferentes áreas de nuestras vidas, y con esto que ustedes que nos están escuchando a través de la radio y nos ven a través del internet, que ustedes puedan irse evaluando también en sus vidas, ver lo que ha sucedido. ¿Qué es un autoexamen, Salvador? Bueno, el autoexamen o el examen personal es algo que está en las Escrituras. En el Antiguo Testamento uno puede ver en el Salmo 139 como el salmista dice, examíname, oh Dios, pruébame. Obviamente no es para que Dios sea informado de lo que nosotros somos, porque Él conoce nuestro corazón. Es realmente una petición de ayuda, que Él nos conceda el nosotros conocernos a nosotros mismos. O sea, es posible para nosotros estar con desconocimiento de cosas que ocurren en nuestro cuerpo y en nuestra alma. Y en ese sentido la Escritura pues nos llama a ese tipo de examen. En el Nuevo Testamento uno tiene el texto de 2 Corintios 13:5, donde habla el apóstol Pablo que debemos examinarnos de si estamos en la fe, o en 1 Corintios capítulo 11, en el contexto de la celebración de la Cena del Señor. Pruébese a sí mismo. Uno debe probarse, examinarse. O sea que el examen personal no debe ser algo que lo practiquemos una vez al año, simplemente con relación al nuevo año. Yo creo que es algo
que lamentablemente es una práctica perdida dentro del pueblo de Dios, y es algo que debemos practicar con regularidad. No es que debamos estar de una manera viviendo introspectivamente cada segundo de nuestra vida, pero cuando somos reflexivos y cuando examinamos las cosas, tendemos a corregir lo deficiente y a poder fortalecer aquellas áreas fuertes que Dios nos haya concedido tener en nuestra vida. Y en ese sentido, cuando uno pasa revista al año que pasó, uno puede darse cuenta de actitudes, gestos, hechos, relaciones interpersonales, aspectos laborales, eclesiásticos, que son dignos de examen para ver cómo podemos mejorar. Ahora, es interesante que el salmista le pida a Dios que lo ayude a autoexaminarse, porque todos nosotros tenemos puntos ciegos. De hecho, esa es la razón por la que Dios nos manda a amonestarnos unos a otros, porque hay cosas en nuestra vida que otros la van a ver clarito y nosotros no la vamos a ver. Pero podemos orar al Señor que nos ayude y de hecho es una buena práctica cada cierto tiempo apartar un día o un tiempo del día solamente para eso, con la Biblia en la mano, decir, bien, yo voy a examinar ahora primero mi relación con el Señor, por encima de todo, cómo estoy yo en mi relación con el Señor, cómo está mi lectura bíblica, cómo está mi vida de oración, estoy yo sacando provecho de mi lectura de la Biblia, estoy yo manteniéndome en comunión con el Señor a lo largo del día, cómo está mi relación con mi esposa si soy casado, o cómo está mi relación con mis padres si yo soy soltero y todavía vivo en casa. Si soy padre, con mis hijos. ¿Cómo está mi relación con mis hijos? ¿Cómo estoy yo con respecto a mi iglesia? ¿Estoy yo poniendo mis dones en operación? ¿Tengo yo cosas pendientes con hermanos de la iglesia? Quizás amarguras que he estado atesorando, porque eso no se atesora, que he estado envenenando mi corazón y que yo he estado guardando allí por tiempo. ¿Están los pastores siendo de bendición para mi vida? ¿Estoy yo honrando a mis pastores y permitiendo que ellos me pastoreen? ¿Cómo estoy yo en mi área laboral? O sea, hay varias cosas que uno tiene que traer delante del Señor y pedirle en oración. Señor, ayúdame a ver dónde yo estoy en todo esto. Vamos a analizarla y quizás muchos dirán, ay, yo hago tantos planes cada año cuando voy a empezar. Yo verifico esas áreas, hago planes de lectura de la Biblia, hago planes de leer nuevos libros. Y empiezo con mucho ánimo, el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, y ya el quinto empiezo a fallar. No te desanimes, que esperamos darte directrices también, claro. No solamente para hacer el autoexamen y hacer los planes, sino para trabajar, para llevarlos a cabo. Vamos a empezar con nuestra relación con Dios. Hay algo, Salvador, como tú me decías antes de empezar, que quizás hay personas que han tenido algún tipo de problema grave durante el año y es bueno hacer una reflexión sobre eso. ¿Algo que tú quieras añadir a lo que hablábamos al principio? Si la vida eterna es precisamente tener comunión con Cristo, y estoy reflexionando en el hecho de no hay maldición más grande que estar separados de Dios, pero al mismo tiempo no hay bendición mayor que estar cerca de Dios. Si sabemos eso en teoría, ¿cómo fue el 2014 para con nosotros? Pude yo estar cerca de Dios, busqué su cercanía, cultivé conscientemente su comunión. Y al pasar revista quizás podamos ver, yo no estoy tan cerca del Señor como yo sé que debo de estar. Nosotros podemos con eso decir, pues ya no vale la pena el mucho esfuerzo porque todos los años hago lo mismo y no mejoro. Vamos a decirlo así. O yo puedo realmente tomar la palabra del Señor de estímulo y de ánimo y creerle. Estaba escuchando a alguien hablando acerca de la alabanza y dijo algo sumamente interesante. Cuando uno alaba a Dios de manera particular, uno está haciendo, por ejemplo, un reconocimiento de que Él es perdonador. Ok, si yo alabo a Dios porque Él es perdonador, ¿qué implicación tiene eso para mi vida diaria? Bueno, yo debo entender que no me debo alejar de Él por el hecho de yo haber caído en pecado, sino buscarle a Él. Bueno, si nos sentimos que este año que pasó fue un año donde me alejé de Él, este que viene no debo alejarme más de Él o mantener esa lejanía. Debo creerle a Él cuando me llama al arrepentimiento de que Él perdona todos nuestros pecados y acercarme y restaurar mi comunión con Él. En otras palabras, en vez de estar quejándome, lamentándome porque fallé en el año pasado en los propósitos que me había hecho, lo que debo hacer es
reconocer mis faltas, mis pecados, confesarlos en la presencia de Dios, acogerme a sus muchas misericordias en Jesucristo, sabiendo que ya mis pecados han sido perdonados. Amén. Y eso es un ejercicio de fe. Una de las armas que usa Satanás para aplastar a los creyentes es hacerlos sentir sucio todo el tiempo. Cuando nosotros somos tentados, Satanás suele minimizar la tentación. Dice, pero eso lo hace todo el mundo. Miren, en la iglesia hay gente que son peores que tú y hacen cosas peores que esas. Cuando uno cae en pecado, entonces Satanás magnifica lo que tú has hecho. ¡Qué barbaridad! Mira lo que has hecho y te llamas cristiano. Exacto. Y cuando tú vienes a pedir perdón, dices, entonces tú crees que ahora por haber venido y decir, Señor, perdóname. Es tan sencillo así después de lo que tú hiciste. Bueno, la Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso que los puritanos decían, cada vez que tú mires a tus pecados, mira 10 veces a Cristo. Por cada vez que tú mires tu pecado, mira 10 veces a Cristo muriendo en la cruz por tus pecados. En estos días conversaba con una persona que había caído en una situación que era de su vida pasada y estaba muy abrumada por haber caído y haberle fallado al Señor. Y yo le traje el evangelio, el mismo evangelio que uno le trae al inconverso y lo llama al arrepentimiento. Le traje el evangelio a esta creyente y para mí fue sorprendente. Era una conversación telefónica porque la persona no vive aquí en el país. Pero para mí fue sorprendente ver el cambio en su voz. O sea, ver una persona que comienza una conversación con esa pesadez. De caída. Y luego y había sufrido por su pecado. O sea, ella no estaba tomando a la ligera su pecado. Pero luego ver al Espíritu de Dios trayendo estas verdades gloriosas. Y ver a esta persona levantarse y decir, sí, vale la pena seguir corriendo. Tú decías eso de que, o ustedes mencionaban el hecho de que uno se plane y uno falla. Imagínate una persona que diga, oye, yo este año traté de cuidarme de lo que yo comía, hice ejercicio y como quiera me enfermé. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es que voy a comer de todo y no voy a hacer ejercicio y bueno, entonces va a ser peor. Realmente nada nos asegura, ninguna dieta ni ninguna cosa de ejercicio nos asegura que no nos vamos a enfermar y nosotros no podemos asegurarle a nadie que no va a caer en algo en el año 2015 y de hecho nosotros pecamos constantemente, no necesariamente pecados groseros, pero como quiera el Señor nos dice, ven y camina conmigo. Amén. Cuando uno lee que Enoc caminó con Dios 300 años, eso no debe pasar por alto. Este hombre se mantuvo 300 años en una vida normal. Él no estaba en un monasterio. Dice que tuvo hijos e hijas. O sea que Enoc tenía las mismas presiones que todos nosotros tenemos para mantener nuestra familia. Vivió en la época de Lamec, que tenía 2 esposas, el primer polígamo de la historia, el primer hombre que se glorió en un asesinato. O sea que la época en la que Enoc vivió no era fácil. Y sin embargo este hombre se mantuvo 300 años caminando con el Señor. Amén. Qué buen comienzo, qué buena introducción para motivar a nuestros oyentes y a aquellos que nos están viendo en este momento. Año nuevo, ¿están listos? ¿Ustedes están listos? Bueno, yo no sé si estoy listo, pero trataré de estarlo. En el sentido de que uno no sabe, ¿verdad? Uno comienza el año y uno dice, bueno, yo tengo buenos deseos, pero yo sé que yo voy a necesitar de la gracia de Dios los 365 días del año que viene. Una gracia que está disponible ahí todo el tiempo. Exactamente. ¿Están listos para crecer en su comunión con Dios en este año? ¿Qué yo debo hacer si yo quiero incrementar mi comunión con Dios, de tener una mejor relación con Él? Sugel. Sí. Esa es una pregunta que amerita una respuesta larga. Y Salvador no era que iba a hablar. Entonces vamos a responder esa pregunta en nuestro próximo segmento. Tú ves, Salva, que no te interrumpo a ti solamente. Ya veo. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Sugel, en el segmento anterior yo te preguntaba, antes de irnos a la pausa, una persona lo primero que debe tener en orden de sus prioridades es su relación con Dios, y yo te preguntaba, ¿qué debo hacer para mejorar esa relación con Dios? En Juan capítulo 15 el Señor Jesucristo dice a los discípulos, permaneced en mí. Y cuando uno lee el texto con cuidado se da cuenta que esa permanencia en el Señor tiene varios componentes. El primero de ellos obviamente es la oración. Yo no voy a permanecer en Cristo si yo no tengo una comunión con Él, de poder abrirle mi corazón, conversar con Él. Por supuesto está también la palabra, y es
impresionante ver el lugar tan preponderante que tiene la palabra de Dios en el discurso del aposento alto, que es el discurso al que pertenece esa sección de la permanencia en Cristo en Juan capítulo 15. Constantemente el Señor dice: mi palabra permanezca en vosotros, permaneced en mí y mi palabra permanezca en vosotros. No hay atajos para la comunión con el Señor, y la palabra de Dios ocupa un lugar fundamental. O sea, si yo quiero aumentar mi comunión con el Señor, eso no es algo místico. O sea, no es simplemente que yo diga, bueno, ahora yo voy a apartar una mañana para comenzar a meditar. ¿Meditar en qué? Yo medito en lo que Dios ha revelado de sí mismo en su palabra. Por lo tanto, una de las primeras cosas que yo debo establecer para el 2015 es un plan de lectura bíblica. ¿Qué tú vas a leer de la Biblia y cómo la vas a leer? Pero hay personas que te pueden decir: ay, Sugel, yo he seguido varios planes de lectura, empiezo en Génesis. Cuando ya voy por Deuteronomio, ya estoy fallando. Entonces, pero llegó a Deuteronomio. Sí, porque él duró el primer mes trabajando duro, o sea, leyendo su Biblia. Una de las cosas que uno debe entender al hacer un plan de lectura es que no todo el mundo está cortado con la misma tijera. O sea, que no todo el mundo puede leer 3 capítulos diarios, 2 capítulos diarios. O... Hay personas que leen su Biblia todos los años, una vez al año, y les va bien. Yo estoy siguiendo un plan de lectura y gracias al Señor he podido seguir hasta terminarlo, que es leer la Biblia en 2 años, y es cómodo porque se leen 2 capítulos al día y eso lo pueden hacer. Pero si aún tú dices, no, mire que yo ni 2 capítulos al día, bien, pero que no hay problema, léete entonces 1 capítulo al día. Pero lo importante es, déjame cerrar esa frase. Lo importante es que tú te asegures de que cada cierto tiempo, yo no sé si 2 años, 3 años, tú te vas a exponer a toda la Escritura. Porque Pablo dice en 2 Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios, toda la Escritura es útil. Una persona que solo lea los Salmos, o solo lea Proverbios, o solo lea los Evangelios, es como un individuo que dice, yo solamente voy a comer carbohidratos. Sí, pero es que tú necesitas carbohidratos, tú necesitas minerales, tú necesitas proteína, tú necesitas muchas cosas, vitaminas. Una dieta balanceada no se compone de una sola cosa. Toda la Biblia está diseñada por Dios para suplir los nutrientes que nuestra alma necesita. Hay pasajes que me van a llevar a adorar a Dios y gozarme en el Evangelio. Hay pasajes que me van a mostrar la gloria y la majestad de Dios, que me van a llevar a temerle. Hay pasajes que me van a recordar mis deberes. Hay pasajes que me van a recordar los recursos que yo tengo en Cristo para poder seguir corriendo la carrera, y yo lo necesito todo. Sugel, es que muchas personas dirán, es que mira, Sugel, voy de nuevo a lo que dije hace un rato. Yo empecé, leí Génesis, entendí bastante, el Éxodo, llegué a Levítico y empecé a ver esos sacrificios y esas cosas y no lo entendía, y leer la Escritura entonces se me hacía una carga porque yo no lo entendía. ¿Qué debo hacer? Yo quiero mencionar la palabra hábito, porque creo que es algo clave aquí. Todos nosotros somos criaturas de hábito, Dios nos hizo así. Y lamentablemente cultivamos malos hábitos también. Entonces debería ser una meta nosotros tratar de quitarnos los malos hábitos y cultivar buenos. Para poder quitar los malos hábitos hay que sustituirlos por buenos hábitos. Una persona que puede decir, no voy ahora a comer ni esto ni aquello, pero si no come lo que necesita, también se va a enfermar. En ese aspecto, una persona debe tratar de saber qué puede leer él, con qué yo sí me puedo comprometer para hacerlo fijamente, de una manera continua. Es que Sugel está diciendo, ¿verdad? Que es bueno, yo lo entiendo así, yo lo creo así, exponerse a todas las escrituras, pero cuando yo llego a Levítico, dicen muchas personas, ya yo estoy cansado, entonces me aburro porque no entiendo y trato de buscarle significado, pero yo no lo entiendo. Sí, pero el hecho de que esté leyendo fijamente algo puede ser que le ayude. Quizás yo no le proponga a esa persona que si tiene dificultad en leer tanto, ese sea el primer plan de lectura que haga. Okay, quizás pueda hacer un plan que diga, bueno, el Nuevo Testamento. Yo ahora no lo voy a hacer así y voy a probar leyendo solamente el Nuevo Testamento. Mira. Y hay planes. De manera maravillosa, hoy hay en programas bíblicos, aplicaciones para los teléfonos, aplicaciones en internet que nos permiten programar la lectura. Hay páginas que sirven para esto, que pudiéramos quizás en otro contexto compartir con los oyentes. Pero
pero no, pues nosotros podemos hacer planes con secciones de las escrituras como nosotros deseemos. Recomiéndame uno, Salvador, te van a decir tú los oyentes. Algunos podrán usar el programa bíblico Logos. Hay una aplicación gratuita para el teléfono, el iPhone, el iPod y otros teléfonos de Android y demás. ¿Qué es el programa bíblico Logos, Salvador? El programa bíblico Logos es una aplicación, hay una compañía obviamente que ha producido un programa muy poderoso y académico en algunos aspectos, pero que también tiene otras cosas sencillas que ayudan a programar lecturas. Uno puede hacer una programación de todas las promesas de las escrituras, uno puede hacer una programación de la vida de Cristo si uno quiere, y en el tiempo que uno lo quiera lo planifique. O sea, la persona hace un menú a su medida. Y eso va a ser bueno, pero el hecho de cultivar el hábito, de verse a sí mismo leyendo medio capítulo, uno puede hacer un programa de 10 versículos. Divídeme tal porción en secciones de 10 versículos. Te lo divide en esa porción. El punto es uno hacer algo que sea realizable, porque si no nos abrumamos y cuando venimos a ver rompemos el plan y de nada nos sirve el sentirnos cada vez frustrados. Vamos a hacer algo manejable que nos ayude, nos dé la confianza para quizás posteriormente tomar algo más demandante. Pero el punto que enfatizaba la palabra hábito, porque es lo que nos permite luego hacer algunas cosas más en automático. Cuando alguien aprende a manejar carros de cambio con stick, como dicen los americanos, y no automático, uno nunca se le olvida y puede tomar un vehículo y vuelve y lo maneja, aunque haya tenido años sin manejar un carro de cambios. De manera igual, cuando una persona cultiva el hábito de leer y orar de continuo, hay algo que se queda. Fija tu vida de oración a un lugar, fija tu vida de oración a una actividad. Algunas personas oran caminando, y salir a caminar en la mañana significa para ellos orar y tener comunión con Dios. Otras personas relacionan una silla, un sillón con su hábito de oración. Fíjalo, haz de ese rincón un lugar especial de comunión con Dios. Y cuando tú creas ese hábito, va a ser muy difícil para ti abandonarlo sin tú sentirte que te falta algo en tu vida. De hecho, el hacer un plan a la medida, eso incluye que si tú no tienes un hábito de lectura, no comiences con un plan de leer 1 hora todos los días la Biblia, porque no lo vas a hacer. Empiece con 5 minutos. Comienza con 5 minutos. 5 minutos. Sí, es que 5 minutos es mejor que no hacerlo. 5 minutos todos los días. Primero son acumulativos. O sea, en 30 días es bastante. Pero aparte de eso, tú estás creando el hábito, que es lo que decía Salvador ahora. Entonces, lee 5 minutos de las Escrituras todos los días. No es verdad que una persona no lee la Biblia porque no tiene tiempo. Y aquellas personas que leen pasajes, como hablábamos lo de Levítico, y no lo entienden, ¿es bueno que lo lean así, sigan leyendo, o que lean con un comentario o algún tipo de ayuda bíblica? Mira, puede ser que tengan una ayuda bíblica. Hay un programa también en computadora que se llama eSword, o sea, como espada, que es un programa gratuito que tú puedes bajar, y hay algunos comentarios de la Biblia que se pueden obtener gratuitamente en ese programa. Está YouVersion. Y también hay Biblias de estudio que tienen introducciones a los libros bíblicos y que dan información. Exacto. Para ayudar al lector. Y también se han publicado libros que tienen que ver con información sobre cada libro o cada capítulo de la Biblia, que también pueden ayudar a un lector novato en la palabra de Dios. Como nuestro tiempo es limitado en este programa y queremos cubrir diferentes prioridades, alguien puede decir, no, que mi problema no es leer la Biblia. Sujel, mira, yo puedo leer 1 hora. Mi problema es orar, y hago el propósito de orar, hago una lista de oración y tengo problemas con la oración. Tomo la lista de oración de la iglesia de los miércoles, la llevo a mi casa, y si la oración es los miércoles, yo el jueves oro con la lista, el viernes, pero ya el sábado no lo hago. ¿Qué ustedes me recomiendan? Porque yo quiero en este nuevo año mejorar. Bueno, lo primero que yo te diría es, si tú tienes problemas con la oración, bienvenido al club. Porque la oración es una guerra espiritual. Y es un área en la cual todos luchamos. Es una guerra espiritual. Mira, Pablo decía, cuando quiero hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. O sea, lo que Pablo está diciendo es, el pecado que mora en mí está tranquilo hasta que yo decido hacer algo espiritual.
Y mientras más espiritual sea lo que tú quieres hacer, más oposición tendrá. Sujel, es que yo leo, dirá alguien, la vida de George Mueller, Sí. que oraba mucho, Lutero, que oraba 3 o 4 horas para empezar el día, y yo empiezo a orar, oro 3 minutos y ya he orado todo lo que voy a orar. ¿Qué hago? Bueno, eso es un tema ya para un programa Sí, completo. sí. Por ejemplo, lo que es orar con las escrituras, y eso definitivamente ayuda a que tu oración sea variada. Ese tipo de personas que a los 3 minutos ya no saben por qué van a orar, es porque generalmente tienen un estribillo que viene, Señor, bendíceme en este día. O sea, ya tienen una, 2 o 3 peticiones que son las que repiten una y otra vez. Es como que yo le diga todas las mañanas a mi esposa, buenos días, mi amor, es un gozo estar casado contigo. En el nombre de Jesús, amén. O sea, yo no le voy a decir eso a mi esposa todos los días. Cuando yo hablo con ella, yo hablo cosas variadas porque nuestra vida es variada. Y a veces hablamos de los niños, a veces hablamos de los niños de allá, de los nietos. Pero de los niños de otro. De los niños de otro, exacto. A veces hablamos del ministerio, a veces hablamos de lo que estamos leyendo de la Biblia. Bueno, de la misma manera, nuestra conversación con el Señor debe ser variada, y al mismo tiempo el nutrirme de las Escrituras y hablarle a Dios de lo que yo estoy leyendo de su palabra es algo que me va a dar tema nuevo y fresco cada día. Ahora, alguien decía, para esa persona que dice Mueller oraba 4 horas, alguien decía, mira, a mí se me hace difícil orar 10 minutos de corrido, pero yo trato de no pasar 10 minutos sin orar. A mí no me gusta mucho hablar de mi relación personal con el Señor porque es algo personal, es algo íntimo. Sin embargo, yo trato pensando voy a conectar una cosa bien carnal, pero pensando en Batman. ¿Te acuerdas de que Batman tenía un teléfono que se conectaba directo con el comisionado cuando uno levantaba el batimóvil? No, el batimóvil. El ese es el batiteléfono, ponlo así. Exacto. Ya él tiene celular. Sí, ya Batman El tiene celular de Batman. Cuando el comisionado levantaba ese teléfono, inmediatamente se conectaba con Batman. Nosotros debemos mantener ese teléfono con el Señor abierto el día entero. Ese el canal día de completo, comunicación. ese canal de comunicación. Tú trabajas viendo clientes y vas a ver un cliente para convencerlo de que compre algún producto de tu empresa. Ve orando en el camino por esa conversación. Vas a predicarle el evangelio a alguien. Ve orando en el camino. Vas a llegar a tu casa. Mira, señora, a veces yo no me comunico bien con mi esposa, a veces tenemos dificultad. Bueno, órale al Señor que te permita tener una buena comunicación con tu esposa, con tus hijos. Lo que estoy tratando de decir es, convierte cada elemento del día en peticiones de oración y te vas a pasar el día hablando con el Señor. Hay personas que no pueden manejar el carro si no es oyendo música. Y bien, si tú oyes música cristiana, yo lo hago y uno se edifica. A veces voy oyendo sermones, pero me he dado cuenta que a veces yo tengo que apagarlo todo e ir en el carro orándole al Señor. Por supuesto, no lo haga con los ojos cerrados si tú estás manejando, pero tú puedes ir manejando el carro y tener comunión con el Señor. No tienes que tener algo que estés oyendo necesariamente, ni siquiera que sea algo edificante. Orar a Dios siempre va a ser mejor. Aquí en esto también, obviamente, hago el llamado a usar aplicaciones que sean útiles. Hay aplicaciones muy buenas para uno tener las peticiones de oración que uno hace regulares y extraordinarias que uno está llevando a cabo en la presencia de Dios. Eso puede ayudar a personas a concentrarse. También hay herramientas como oraciones ya hechas, libros que ya vienen con oraciones escritas. Acaba de salir ese tremendo libro, Sí. El Valle de la Visión, en español. Es una joya, una colección de oraciones puritanas que no son necesariamente nuestras oraciones, pero nosotros podemos hacerlas nuestras oraciones. Hay libros que nos dan modelo de cómo orar las escrituras. Hoy mismo en internet hay una oferta por 99 centavos de un libro que tiene oraciones de las escrituras para enseñarnos a cómo orar las escrituras. O sea que hay herramientas que pueden ayudarnos a romper el hielo, pueden ayudarnos a empezar a cultivar ese hábito que me da tanta dificultad, porque no tenemos que pretender que somos superhombres. Nosotros simplemente somos débiles y usamos herramientas que nos ayudan a cultivar esa relación con Dios. Hay un espíritu de oración
y nosotros debemos de cultivar en el sentido de mantener esa comunicación abierta, pero también hay un tiempo de oración intensa y hay oraciones que son luchas, que como lo vemos a Epafras que oraba por los colosenses, o sea, era un luchador espiritual. Eso significa que hay que sudar gotas de sangre muchas veces para interceder por asuntos del reino de Dios y aún asuntos personales. Bien, esperamos en esta parte esa prioridad haber alentado, motivado a aquellos que tienen luchas en su vida espiritual para mejorar en este nuevo año en su lectura de las Escrituras y en su tiempo de oración en la presencia del Señor. Pero yo quiero que veamos otra prioridad, la prioridad familiar. Aquellos que están casados, primariamente su relación con su esposo, su relación con su esposa. ¿Qué cosas podemos hacer para mejorar en esta relación en este nuevo año? Bueno, tal vez lo primero es pregúntale a tu esposa. Siéntate con ella y eso sí, sé un hombrecito. Tiene que estar dispuesto a escuchar cosas que tú no vas a querer escuchar, que no van a ser cómodas. Pero dile a tu esposa, mi amor, ¿cómo yo puedo ser un mejor esposo para ti en el 2015? Tú sabes que en las entrevistas pastorales, cuando yo tengo una pareja para consejería generalmente o en una visita pastoral, le hago la siguiente pregunta. Le pregunto a la esposa primero, dime 5 cosas que te gustaría ver cambiadas en tu marido. Y le pregunto luego al esposo, dime 5 cosas que te gustaría ver cambiadas en tu esposa. Cuidado que tú le dices a tu mujer ahora, sujeto a donde Gloria, Gloria, dime mi amor 5 cosas que tú quieres ver cambiadas en mí, y te saca 50, ¿ahora qué? Probablemente, tal vez, ahí que te digo que uno tiene que ser un hombrecito. Yo sé que va a ser muy difícil para ti encontrar algunas cosas que hay que cambiar, pero... De verdad, comienza por ahí, comienza orándole al Señor por un lado, que te dio humildad y un espíritu abierto, y ve a donde tu esposo y pregúntale, mi amor, ¿cuáles son aquellas áreas en las que yo podría representar a Cristo mejor como el esposo que Él es para su iglesia? ¿Y qué ustedes le dirían a ese esposo que quiere amar a su esposa de una manera más sacrificial en el matrimonio, y a esa esposa que quiere someterse así como la iglesia se somete a Cristo? Pero vamos a hablar de estos consejos en nuestro próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Queremos saludar a aquellos que nos sintonizan en este momento, nuestro programa en el día de hoy, Año Nuevo, ¿estás listo? Y estamos viendo cómo podemos reorganizar nuestras prioridades y cómo podemos cumplir esos propósitos que nos hacemos durante el año. Hablábamos en el segmento anterior acerca de la vida matrimonial. ¿Qué yo debo hacer o cómo puedo amar más a mi esposa? Dirá un esposo. Una esposa dirá, yo quiero someterme a mi esposo, así como la iglesia se somete a Cristo. ¿Qué debo hacer? Y tú estabas hablando de eso, Sue. Mira, déjame ir un poco más atrás. Cualquier propósito que tú hagas debe ser lo más concreto posible. Ya no me refiero solamente a la vida matrimonial. Lo más concreto, que sea medible, que pueda ser en el tiempo evaluado. ¿A qué yo me refiero? Si tú haces un propósito tan general como yo quiero ser un buen esposo, eso, amar a mi esposa con amor sacrificial, o para hacerlo bien espiritual, como Cristo amó a la iglesia, no, eso no sirve. Tú tienes que decir, ok, yo quiero mostrarle la ternura a mi esposa. Vamos a suponer que ella diga, mira, yo creo que tú eres un esposo poco detallista y yo sé que tú me amas, pero muchas veces yo no me siento amada por ti. Porque tú te olvidas del cumpleaños, tú te olvidas del Día de las Madres, tú te olvidas, en el año es muy raro que te aparezcas en la casa con un ramo de flores. Bueno, pues entonces si tu esposa le está diciendo que para ella eso es importante, porque no todas las mujeres reaccionan de la misma manera a ese tipo de cosas, pero si tu esposa te dice a ti, a mí me gustaría percibir más de ti ese tipo de detalles, entonces proponte cosas concretas. En los próximos 3 meses, yo voy a hacer esto, esto y esto. Algo que tú puedas evaluar. No lo dejes en algo general. Y cuando digo los próximos 3 meses, es precisamente para que tú tengas un tiempo en el que tú puedas mirar atrás y decir, bien, no lo cumplí, o lo cumplí a medias, o sí lo cumplí, wow, qué bueno, me siento animado. Bueno, ¿qué vas a hacer de abril a junio? Bueno, esta vez yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto, voy a hacer esto. A mí me ayudó mucho en estos días que estuve precisamente haciendo propósitos muy concretos de mi vida con el Señor, de mi vida familiar, de poner pasos, por lo menos 3 pasos
basados en las escrituras. O sea, yo tengo que ver si lo que yo estoy proponiéndome realmente es algo que Dios está demandando de mí y decir, bien, yo voy a dar este paso y este paso para poder lograr esta visión que yo me he propuesto como esposo o con respecto a cada uno de mis hijos. ¿Qué yo voy a hacer para mejorar mi relación con mis hijos adultos? Quizás muchos de los que nos están oyendo ya tienen hijos que están fuera de casa, que no es el caso tuyo, Salvador, pero es el caso prácticamente de tuyo y mío. Bien, ¿cómo tú vas a tener una buena relación con tus hijos adultos? ¿Qué cosas tú puedes hacer? Yo tuve que plantearme cosas concretas y aún le pregunté a mi esposa, mi amor, mira, yo estoy pensando cómo yo puedo mejorar mi relación con Aileen, con Stephanie, con el hijo varón, con su Gamal, ¿qué yo debo hacer? Bueno, yo puedo hacer esto, cosas que yo puedo evaluar. Concretamente. Que puedan ser medibles, muy bien. En ese sentido, si alguien evaluando el año pasado dice, la verdad es que desperdicié muchas oportunidades de compartir la palabra con la familia. Bueno, y este puede ser un buen año para hacer que la vida familiar esté más centrada en la palabra, donde tenga lugar en momentos especiales de alabanza y adoración a Dios y leamos las escrituras juntos, donde yo como guía del hogar esté más consciente de compartir versículos bíblicos con mis hijos, dejarle una nota con un versículo a mi esposa, el yo incluirla en mis momentos de amonestación a mis hijos, o sea que cuando yo voy a hacer una corrección, con qué le acompaño esto, o sea, yo creo que podemos ser más prácticos y concretos a la hora de nosotros aplicar las escrituras o traer a nuestra familia a vivir alrededor de las escrituras. Por ejemplo, un propósito, no me voy a acostar sin haber orado con mi esposa. Puede ser un propósito para alguien. Así es. Y no estoy hablando ni siquiera de un devocional de una hora, no, yo estoy diciendo simplemente, no me voy a acostar. Imagínate el impacto que tiene en la vida de una pareja que se proponga no irse a la cama sin haber orado previamente. Si tienen alguna tensión o si tienen algún problema, van a tener que solucionarlo ahí, no dejar que el sol se ponga sobre su enojo. Algunos van a llegar al trabajo sin dormir. Sí. Y en el área laboral, ¿qué ustedes dirían? Bueno, obviamente el llamado de Dios para con nosotros, toda nuestra vida le pertenece al Señor, pero el testimonio que nosotros damos en nuestros lugares de trabajo es parte de lo que es nuestra vida cristiana. Por lo tanto, si yo pasando nota de lo que fue el año pasado, descubro que hay áreas en mí que yo puedo mejorar, mi relación con mis compañeros de trabajo, mi relación hacia mi empleador. Mi desempeño en el trabajo. Que normalmente son medibles. Normalmente en los lugares de trabajo hay cosas concretas que se evalúan, pero hay cosas que no son tan concretas, como es quizás qué espíritu yo le muestro a mis compañeros de trabajo. O sea, soy yo un compañero para ellos. Y ahí pudiera entrar también el quizás tener a un amigo. Yo le pregunte, ¿tú me podrías ayudar a ser un mejor compañero de trabajo? ¿Qué cosas yo puedo mejorar en esta área? Algunas personas han caído presas en un letargo de trabajo, donde quizás han caído en una pereza de no hacerlo con el empeño que debe ser. A eso le ha costado a algunos el empleo y otros pudieran estar a punto de perderlo. Yo creo que es un buen tiempo para tomar medidas a tiempo, para que enmienden lo que está mal, para que sean catalogados, como podemos ver con mucho gozo y alegría en el caso de algunos hermanos, que se llevan el premio del empleado del mes o quizás el empleado del año. Por ejemplo, una cosa medible, no perderé el tiempo revisando el Facebook en mi hora de trabajo. A menos que ese sea su trabajo. Yo cumpliré con mi horario de entrada y de salida en la empresa. Correcto. Pero como el tiempo se está acabando, a mí me gustaría también que en el área eclesiástica algunas directrices que le quieran dar a alguna de las personas que nos está oyendo para que pasemos inmediatamente a ver cómo llevar eso a la práctica. Bueno, en la iglesia nosotros tenemos un contexto ideal, ¿no? Para poder ser útiles, porque estamos hablando del reino de Dios y la avance del reino de Dios. Una buena pregunta es, si todo el mundo en la iglesia fuera como tú, ¿cómo fuera la iglesia? ¿Estaría todo el mundo involucrado, poniendo sus dones en operación, llegando a tiempo, con una vida devocional estable, en lo personal, en lo familiar, con el Señor? O por ejemplo, si el Señor te llevara a su presencia, alguien en la iglesia diría, wow, qué pérdida yo he tenido de haber perdido a este hermano,
por la bendición que ha sido a mi vida, por la forma como ponía sus dones en operación para beneficio mío. Alguien te va a echar de menos, o el pastor va a decir, ay, gracias Señor, me libraste de este problema. Somos mayordomos de nuestro tiempo, mayordomos de nuestros dones, mayordomos de nuestro dinero, cómo estamos ofrendando a la iglesia. Somos mayordomos de qué tanto somos de estímulo para otros hermanos en la iglesia. O sea, en ese aspecto, nosotros tenemos muchas cosas que son medibles. O sea, qué tanto tiempo yo pasé en comunión con otros hermanos. Pero no estoy hablando de simplemente de que nos hablamos de deportes en un día que nos reunimos y nos encontramos. No. Llamados conscientes, ¿sabes? Es decir, vamos a estar a tener un tiempo juntos para estimularnos, tiempo juntos de oración, tiempo juntos quizás de lectura o discipulado. O sea, ¿qué yo voy a hacer este próximo año? Si lo dejo para ver lo que ocurre al azar, normalmente esas cosas no acontecen. Otra cosa puede ser cómo yo puedo ser útil en aquellas áreas en las que yo mismo veo debilidades en la iglesia. Hay creyentes que tienen una visión increíble para darse cuenta de lo que en la iglesia no está andando bien. Ok, ¿qué tú vas a hacer ahora? Tú puedes ser parte de la solución. Esta iglesia no evangeliza. Exacto. Ok, ¿qué tú vas a hacer? O en esta iglesia no hay amor. No visitan a los enfermos. Bien, ok, perfecto. Esa es una debilidad y recuerda que tú eres parte de la iglesia. Por lo tanto, tú eres parte del problema. Es lo que hemos dicho, que hemos usado muchas veces, esa famosa ilustración del individuo que le dice al otro en el parque, oye, tú ves a esa señora que está allí, yo le tengo una pena. Porque esa señora tiene un matrimonio tan desgraciado. ¿Y cómo tú lo sabes? Porque yo soy su esposo. No, ella no es que tiene un matrimonio desgraciado. Nosotros tenemos un problema matrimonial. Bueno, de la misma manera yo no puedo decir la iglesia como si yo no fuera parte de la iglesia. Hay personas que se divorcian emocionalmente de la iglesia y entonces le evalúan con dureza. Cuando yo me veo como parte de ese cuerpo, yo lo voy a ver de una manera distinta. Entonces, en ese sentido, eso es otra cosa que evaluar. Sí. Nosotros hemos tocado planes conforme a las prioridades en nuestra relación con Dios, la lectura, la oración, en nuestro matrimonio, con nuestras esposas, con nuestros esposos, con nuestros hijos, en el aspecto laboral, en el aspecto eclesiástico, y cada quien de manera particular tendrá sus planes, sus proyectos conforme a las prioridades que hemos establecido, que nos da la palabra de Dios, pero la lucha más grande no está en hacer los planes, es cómo llevarlos a cabo. ¿Qué ustedes me dirían para esos hermanos que dicen año nuevo, yo estoy listo, ya yo he hecho mis planes, lo tengo todo en orden? El año pasado llegué hasta el 10 de enero solamente con mis planes. ¿A qué se debe esto? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo trabajar de manera que pueda implementar estos planes? Ok, brevemente, y después te doy la palabra a Salvador. Una de las cosas que yo tengo que estar seguro es de que yo voy a hacer planes en dependencia del Señor. No pienses que tú vas a hacer un plan genial y que tú lo vas a hacer por ti mismo. Tú estás asumiendo que la persona hizo planes. Sí, exactamente. Si tú no haces planes, déjame decirte algo. El que sale hacia ningún sitio, no importa qué tan rápido camine, llegará a ningún sitio. Hay personas que son como aquel famoso arquero que cuando la gente llegaba a su práctica decía, wow, pero yo no sé cómo es que tú siempre das en el centro de la diana. Eso es muy fácil. Yo primero tiro la flecha y después pinto la diana. Nosotros tenemos que ver cuál es la meta, dónde es que yo quiero llegar, qué es lo que yo quiero alcanzar. Porque si no lo haces, vas a desperdiciar tu vida. O sea, que alguien diga, yo este año voy a ser un mejor lector. No. Muy general. No, demasiado general. Demasiado general. Ahora, tú sí puedes decir, yo necesito mejorar mi hábito de lectura, por lo tanto me voy a proponer lo siguiente. Yo voy a leer 4 o 5 páginas todos los días, no de la Biblia, sino de un buen libro cristiano, y voy a hacer una lista. 4 o 5 páginas en 365 días son un promedio de 5 o 6 libros de unas 200 páginas cada uno. Y eso es mucho más al año de lo que mucha gente lee. Tú puedes comenzar por ahí y por supuesto vas a llegar más lejos en lo adelante, pero estás haciendo un hábito de lectura. Es que muchos dirán, ay, Sugele, qué tan bueno llegar a la casa y prender la televisión y ver las noticias, ver los deportes. A mí se me hace muy difícil leer. ¿Qué ustedes le dirían a esa persona? Obviamente, es qué queremos con nuestra vida. O sea, eso es lo importante. El punto es, si yo simplemente si yo sumo las horas que una persona ve televisión a la semana
y calculo al mes y luego al año, digo, yo dediqué tanto tiempo al entretenimiento, y cuando hablo de la oración y de la lectura, fue de una forma tan críticamente evaluada, hay algo que enmendar. O sea, si ya tuviste la experiencia en el año pasado, tú quieres que te vuelva a suceder otra vez. El tiempo pasa arrolladoramente, partiremos, el tiempo vuela. Eso es algo que todo el mundo dice, otro año que ya se fue. Sí, el año pasa, la vida pasa arrolladoramente. Si no nos proponemos cosas específicas para nosotros mejorar, donde digamos, yo no más voy a tener como prioridad el placer, no más va a ser la prioridad de mi vida el yo satisfacer mis deseos carnales y el descanso personal, yo tengo que tener la satisfacción de el deber cumplido. Entonces debo hacer mis planes conforme a mis prioridades y debo estructurar un horario para llevar a cabo esos planes. Entonces, debo luchar para despojarme de esos viejos hábitos. Por ejemplo, ver mucha televisión. No es que no vea televisión, pero puedo dedicar 30 minutos a ver televisión y 30 minutos a leer un buen libro dentro del el proyecto que tú decías. Yo puedo irme a la cama más temprano y en vez de despertarme a las 6 de la mañana, despertarme a las 5:30 para tener mi devocional, mi tiempo de lectura de la palabra y de oración en la presencia del Señor. Pero tenemos que entender que llevar a cabo un propósito es un trabajo. Pablo decía, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Conlleva un esfuerzo. Es un esfuerzo. Eso no sale porque sí. Sin embargo, y porque estamos ya terminando, en el hábito de lectura, yo te aseguro, al amigo que nos está viendo, yo te aseguro que si tú no tienes el hábito de lectura, cuando lo cultives leyendo 4 o 5 páginas al día, la lectura dejará de ser una carga pesada y se convertirá en un deleite. Ahora no lo va a ser, ahora no va a ser así, pero puede llegar a ser por la gracia de Dios de esa manera. Hay algunas personas también que a los que fuera bueno decirles algo con respecto al cuidado del cuerpo físico. El hecho de si le dedican el tiempo debido al sueño sí, o al ejercicio físico. O al ejercicio. O sea, porque hay personas que son muy cuidadosas en desarrollar una barriga. Porque la cuidan mucho, le dan lo que le apetece. Y para poder trabajar con eso hay que hacer ejercicio, hay que tener control de lo que comemos, saber, conocer lo que debemos comer. Hay un cuidado físico que va a tener injerencia en la energía que yo voy a tener para hacer todo lo que tengo que hacer durante el día. Si yo me descuido, si no duermo bien, voy a tener problemas. Hay personas por eso que recomiendan esos 15 minutos mágicos de siesta en algunos lugares, en algunos países que dormimos siesta, porque pueden hacer una enorme diferencia en la energía que tenemos para realizar el trabajo que tenemos por delante. Entonces, son cosas así concretas, pasos específicos. Pero yo no debo evaluar mi vida anualmente. Dios nos hizo de una manera con un esquema semanal. Él mismo fue el creador de ese diseño semanal. Y nosotros pudiéramos examinar nuestra vida semanalmente. Porque ¿cómo fue la semana que pasó? ¿Cómo puedo yo tener la siguiente semana mejor? De manera que no me alcance otra vez agosto, septiembre y yo no he hecho absolutamente nada de los planes que me propuse. Vamos a tratar de tener planes realistas semanalmente para yo cultivar las relaciones personales, tener una buena vida familiar, tener una vida buena espiritual, cuidar mi cuerpo físicamente, tener los hábitos de lectura, ser un buen miembro de la iglesia. Todo eso en la única vida que Dios nos ha dado. Amén. Año nuevo, ¿estás listo? Hoy hemos visto cómo poner nuestros planes dentro del orden de prioridades de Dios y hemos visto de una manera breve también cómo llevarlos a cabo. Ya debes hacer de esto un motivo de oración en tu vida, pero lo más importante es que vivas para la gloria de Dios, que todo lo que hagas en tu vida sea para exaltar el nombre de Jesucristo, el nombre de aquel que nos amó y nos lavó con su sangre. Año nuevo. ¿Estás listo para vivir para la gloria de Dios? Es nuestro deseo que así sea. Gracias por haber estado con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Es nuestra oración que el Señor los bendiga grandemente. Nos vemos el próximo año.